Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluTrump Latam. Se lo digo como se escribe, ConcluTrump Latam. Hashtag ConcluTrump Latam, ahí está en pantalla. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando esta noche en este tema. Trump Latam de Latinoamérica, obviamente. Recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta ConcluTrump Latam. En plena cuenta regresiva y a tan solo 4 días para la inauguración de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, sorpresivamente se reunió con un grupo de expertos en asuntos latinoamericanos para indagar un poco más sobre varios de los temas en nuestra región. El pasado jueves, en la Torre Trump de Nueva York, el presidente electo sostuvo una conversación a puerta cerrada con el ex subsecretario para Asuntos Públicos del Departamento de Estado, David Duckenfield, el experto en temas hispanos de Estados Unidos, Freddy Balcera, el antiguo asesor de Trump en la Florida, Carlos Jiménez, y el ex embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría. Luego de esta, Ligorría expresó mediante un comunicado a la agencia EFE que se había encontrado un presidente electo muy receptivo. También señaló que, y cito, aproveché para confirmarle que Latinoamérica requiere de políticas públicas firmes en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los sistemas de justicia, como mecanismos que faciliten el desarrollo de los sectores más vulnerables. Además, señaló que el inmigrante latinoamericano debe ser visto como parte de la solución y no como un obstáculo en la problemática doméstica. Se lo dijo Julio Ligorría, ex embajador de Guatemala en Washington. Otro personaje importante en esta reunión fue Freddy Balcera, experto en temas hispanos y estratega demócrata, quien al finalizar la reunión, según la agencia EFE, también amplió sobre la disposición de Trump de dialogar con sectores empresariales del hemisferio y que por ello el grupo había quedado comprometido a servir de enlace con esos sectores. Hay que recordar que en especial Centroamérica, a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad, ha sido beneficiaria de una ayuda financiera de cientos de millones de dólares para el fortalecimiento institucional de los países de origen del mayor grueso de indocumentados, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces la pregunta es, ¿Trump es amigo de Latinoamérica o quiere ser amigo de Latinoamérica? Y la otra es, uno es el que vocifera en los medios, un Trump, el de los medios, y otro el que dialoga en su oficina. Se lo voy a preguntar a uno de los protagonistas y participante en dicha reunión. Le doy entonces la bienvenida a Julio Ligorría, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos. Ahí estuvo en el encuentro. Ex embajador, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Fernando. Encantado de estar de nuevo por acá. Al contrario, me da mucho gusto recibirlo, sobre todo en un tema que tiene tan preocupados a los latinoamericanos. ¿Cuáles van a ser las políticas de Donald Trump, el acercamiento o el aislamiento hacia Latinoamérica? No porque Obama haya atendido mucho a Latinoamérica, ¿no? Al menos públicamente no lo hizo. Pero por la retórica, ex embajador, la retórica de Trump es muy agresiva o percibida así por parte de muchos latinoamericanos. Es indudable que las percepciones son unas y la realidad es otra muchas veces. En este caso, yo debo confesar que llegué a esa reunión con las expectativas bajas, pensando que íbamos a recibir un discurso unidireccional, es decir, que nos iban a hablar y nosotros no íbamos a poder expresar nada. De hecho, la cita nos la dan sin horario, si nos dicen lleguen a tal hora y después de ahí veremos a qué horas se da la reunión. Y bueno, yo, como te digo, no estaba en Estados Unidos, llegué para esa reunión desde Europa y fue una grata sorpresa, la verdad. Encontramos a un presidente electo receptivo, amigable, escuchando, ¿verdad? Escuchando. Y dispuesto a saber un poco más de lo que era Latinoamérica. Mi interés particular desde un principio fue llevarle al presidente Trump una dimensión, la dimensión que yo creo que es más importante en el tema migrante, que es el drama, lo que significa el tema migrante, claro, que es un drama humanitario. Bueno, hubo crisis humanitaria con los menores no acompañados. En el 2014. Claro. Entonces, en ese sentido, se lo logramos transmitir. Y como bien lo dijiste tú... ¿Qué tanto entiende él de eso? Bueno, yo no sé si entiende. Lo que sí te puedo decir es que lo escuchó y se lo dijimos en primera persona y se lo dijimos frontalmente. Yo claramente le dije que lo felicitaba por la nominación del general John Kelly para la Secretaría de Seguridad Nacional, porque trabajamos con John Kelly y John Kelly entiende, no solamente entiende Latinoamérica, sino entiende que la migración es un drama humanitario y que debe ser tratado como tal. Y la única manera de aproximar ese tema es logrando cooperación bilateral entre los países que exportan migrantes y los Estados Unidos que los recibe. Esa es la única manera, no hay otra forma. Es decir, tú puedes poner
muros ideológicos, muros conceptuales o muros de concreto, lo que tú quieras. Pero si tú no resuelves las raíces de la problemática, eso va a seguir sucediendo. Bueno, al menos Kelly lo tiene claro, ¿no? Porque él mismo en recientes declaraciones decía, un muro no es suficiente. No, por supuesto. Hay que hacer muchas otras cosas más. Muchas cosas más. Pero lo que dice Kelly es una cosa, lo que piensa Trump y entiende es otra. Al final del día, los presidentes tienen que delegar las funciones en ejecutivos en los que han confiado. Y en ese sentido creo que tenemos un buen aliado. Tú preguntabas si Trump es amigo o enemigo de Latinoamérica. O si quiere ser amigo. Yo la verdad que es anecdótico. Nosotros no necesitamos un presidente amigo. Necesitamos alguien con quien podamos hablar. Y sí, con quien nos podamos entender. Claro, ex embajador, pero lo que pasa es que cuando se denosta a los mexicanos, por ejemplo, en declaraciones, ¿qué se puede esperar de las políticas que se van a aplicar? Ese es el temor, ¿no? El por qué algunos lo perciben como enemigo. A mí me llama mucho la atención esta reunión y le quiero preguntar, ¿por qué se da? Es decir, ¿viene del lado de Trump o son ustedes quienes solicitan? No, viene del lado de Trump. Mira, esta fue una reunión que se genera orgánicamente y se genera desde adentro, del entorno de Trump, con sus amigos, sus aliados, y tengo que decir, con Carlos Jiménez de Miami, que fue su asesor mucho tiempo, que es republicano, y que convoca selectivamente a personas que le pueden hablar de Latinoamérica. A mí me convocan por el tema migrantes, que saben que lo trabajé profundamente, que me preocupé mucho por los migrantes, por los niños no acompañados, que entiendo el drama y que además entiendo cómo articular la cooperación bilateral entre los países. Cuando a mí me hablan del muro, cuando a mí me hablan de México, me pueden hablar de muchas maneras de México, pero México, como lo he dicho muchas veces yo, ya es un país mayor de edad. No tiene que copiarle nada a nadie. Y México está perfecto. Pues debería, ¿eh? México está perfectamente, Debería. yo creo que México está perfectamente preparado para enfrentar cualquier tipo de presidencia. Es decir, ¿Usted cree? bueno, yo esperaría O sea, en Estados Unidos dice, ¿no? en Estados Unidos. Pues claro. parece que no, porque el peso hoy estaba en 21.95, o sea que la economía mexicana al menos no está lista para enfrentar. En cuanto Trump habla del tema automotriz, el peso se va al piso y el dólar sube, entonces la economía al menos no está. Estoy claro de eso. Pero volviendo al tema, ¿qué tratamos con Trump? Triángulo Norte. Luego se abordó el tema del desarrollo económico de la región, él muy interesado en el tema empresarial regional, y ahí salió Argentina, dijo que conocía al presidente Macri, dijo que conocía a Argentina, que tenía muchos amigos que llegaban a sus clubes de golf, que eran argentinos, que eso lo había mantenido muy al día, que sabía que el país estaba emergiendo y que lo esperaba como una nueva potencia en el hemisferio. Y bueno, todos coincidimos que efectivamente Argentina ha retomado una dinámica que estaba muy, digamos, engavetada por muchos años. Lo cambió completamente. Totalmente. Entonces, eso fue algo que se habló y que tuvo, digamos, en el ambiente interno de la conversación, generó mucha esperanza, mucha solidez en el conversatorio, y luego ahí salió Venezuela. Y te digo, para mi sorpresa, mi grata sorpresa. ¿Quién trajo el tema a la mesa? ¿Él? Bueno, en el contexto. ¿O se dio de pronto? No, en el contexto del desarrollo económico latinoamericano, no sé si fue él o fue Freddy Balzera el que menciona Venezuela, y él inmediatamente dice, sí, quisiera saber un poco cómo están el tema de los presos políticos. Y sale el nombre de mi amigo Antonio Ledesma y de Leopoldo. Cuando ¿Los menciona Trump a ellos dos? Los menciona. Cuando se menciona el nombre de Leopoldo, que lo vuelve a retomar Freddy Balzera, el otro personaje presente en la reunión es Jared Kushner, el yerno de Trump, y Jared dice, sí, el Mandela latinoamericano. Y a mí me supo muy bien el comentario, pues porque el sufrimiento icónico de Leopoldo López es muy similar a lo que se vivió en Sudáfrica en determinado momento. De tal suerte que... Los dos claros con el tema Venezuela. Los dos claros, y una cosa interesante es que todos coincidimos en la sala del lado de los que visitamos, que más allá del tema ideológico, hay que convocar a que se conmuevan los mandatarios, no solo Trump, los mandatarios latinoamericanos. Es decir, no podemos seguir tolerando que se mueran los niños de hambre, que los ancianos mueran por falta de asistencia social. Tú eres uno de los hombres más preocupados en el hemisferio por el tema de Venezuela. Has ido a Venezuela, sabes que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Y vuelvo y repito, puede haberse cometido muchas barbaridades y disparates en la gestión económica venezolana, en la gestión política venezolana. Pongámosle una cosa, yo te firmo que estoy de acuerdo, pero más allá de eso, si estamos o no de acuerdo con eso, lo que hay que detener es el drama humano
de la pérdida de vidas de niños, de ancianos y también de gente... Bueno, crisis humanitaria. Así es, y que puede desatar, puede tener consecuencias muy serias, que ni los mismos venezolanos están midiendo, creo yo, hoy internamente. Me llama mucho la atención en el enfoque, digo, y aquí va a haber quien lo piense igual, ¿no? Dicen, piensa mal y acertarás. Que tenga tan claro el tema Trump-Venezuela, con el caso de Ledesma, el caso de Leopoldo López, los presos políticos, y el petróleo, finalmente. Bueno. Entonces, no sé si, y digo, esto es una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta con usted, pero ¿será que es por eso? Digo, siendo un hombre de negocios, ¿tendrá tan ubicado el tema de Venezuela? Porque lo que representa Venezuela en el globo, en términos de petróleo, pues... Mira, son las reservas petroleras más importantes del planeta. Sí, sí, la más grande del mundo. Eso no puede estar fuera de la agenda. Eso forma parte de la fotografía estratégica de Venezuela, geoestratégica de Venezuela. Claro, completamente. Entonces, seguramente, pero a mí me llamó la atención de que en lugar de hablar de eso, sí, claro, se fue al lado humano, ¿no? Del lado humano. Sí, del lado humano y la preocupación de presos políticos, de presos de conciencia, eso me llamó la atención. Ahora, ¿qué me dice a mí eso? Que hay un entorno de asesoría estratégica hemisférica que está hablando a los oídos de Trump, llamándolo al entendimiento, digamos, a la comprensión, a educar a un presidente que los presidentes no... Bueno, también no tiene experiencia política, claro, no la ha tenido. Claro, y entonces tienen que ir aprendiendo, tienen que ir asesorándose, pero de nueva cuenta, creo yo, él está aprendiendo la lección. Y hay una cosa muy interesante. Si tú revisas los anales de la historia de los últimos 6 presidentes norteamericanos, ni Jimmy Carter, ni Ronald Reagan, ni George Bush papá, ni Bill Clinton, ni W. Bush hijo, ni Barack Obama, abrieron su agenda antes de llegar al poder para hablar de Latinoamérica. Hablaron de otras cosas, sí, mucho, tradicionalmente las más importantes, las más globales, las más relevantes, pero no de Latinoamérica. Es interesante. Y este señor abrió el espacio para hablar de Latinoamérica. Vamos a marcar una pausa para que nosotros sigamos en este espacio hablando precisamente de esta reunión tan importante que a muchos se les pasó así como que se les fue de largo, pero que es muy representativa el hecho de que se hayan reunido ustedes precisamente a petición del equipo de Trump para hablar de temas latinoamericanos y sobre todo para entender un poco la diferencia que usted pudiera marcarnos en cuanto al Trump que percibimos en los medios y el Trump que estuvo con ustedes. A ver si me da un poco ahí una línea divisoria de lo que es fuera de cámara, frente a cámara, ¿no? Hay quienes son muy diferentes. Sí. No es mi caso, pero usted me conoce bien. Voy a marcar una pausa. Regreso entonces para continuar con este tema súper importante. Hay que parar bien la oreja con lo que estamos escuchando con el ex embajador de Guatemala, Julio Ligorría, usando la etiqueta #ConcluTrumpLatam, #ConcluTrumpLatam. Esa es la etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Ahí está en pantalla. Ah, no, ese es el Facebook. Facebook.com/conclusionesCNN, Facebook.com/conclusionesCNN. Y ese es el Twitter. Ya no me esté vacilando ustedes, hombre. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. ConcluTrumpLatam es la etiqueta. Regreso. Trump, amigo, presidente electo, se interesa por Latinoamérica. Y más adelante, México, penales de pena indagan a directivos del Reclusorio Norte. Estamos de regreso con Julio Ligorría, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, que participó en el encuentro con el presidente electo Donald Trump para hablar específicamente de Latinoamérica, aunque no de todos los países, me corrige, por ejemplo, México no fue un tema que se tocara, pero al menos el triángulo, Argentina, fue otro de los temas, Venezuela, correcto, presos políticos, pero ¿qué es lo que tendríamos que traducir o diferenciar de lo que vemos de Trump en medios y en su tuiteo, por ejemplo, que tiene un tuiteo intenso y a veces muy controversial, y lo que usted percibió dentro de la oficina al hablar con él? Bueno, tengo que decir, y como lo dije hace un momento, gratamente sorprendido de la personalidad carismática, agradable, abierta, como dirían aquí en Estados Unidos, easy, o sea, muy... Relajado. Distendido. Entonces yo, desde ese momento ya las cosas cambiaron muchísimo y fue una reunión rápida, no fue una reunión extensa. Imagínate, a 8 días de tomar el poder, hablar con 4 individuos. Eso es muy
importante, es una señal importante. Es una señal importante, pero hay que saberla aprovechar. Y como lo dijo Freddy Balsera, cuando le preguntaron al salir, le preguntó a periodista, pero usted, que fuera estratega demócrata de Barack Obama en las dos elecciones. Sí, ¿qué hace acá, no? ¿Qué hace acá? Sí. Y Balsera contestó muy claramente, le dijo, mire, ¿sabe qué? A partir del 20 de enero, Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Yo soy ciudadano norteamericano y a mí me interesa sensibilizar y trasladarle a este presidente mis valores, mis principios y mis ideas. Y teníamos esta oportunidad y por eso estoy aquí. Y fue la misma razón por la que yo vine. Por la misma razón, teníamos la oportunidad, una pequeña ventana de oportunidad de sensibilizarlo sobre temas que nos interesaban. A mí, el tema migrantes, profundamente. A mí, el tema de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional de los sistemas de justicia en América Latina de toda la vida. Es decir, yo tengo un ensayo escrito en 1988 sobre el derecho y la libertad en América Latina y la piedra de toque. Sí, no es tema de ahora. No es tema de ahora. Toda la vida he pensado que la justicia es la piedra angular de toda sociedad. Y América Latina es el ejemplo de las justicias más débiles de todo el planeta. De tal suerte que eso era algo que también teníamos que transmitirle con mucha claridad y mucha transparencia. En la búsqueda de qué se trataría ese tema con Donald Trump, en algún tipo de... Vaya a sensibilizarlo, pero en el mundo ideal, ¿qué tendría que hacer o cómo colaborar un presidente estadounidense con este tema particular? Porque finalmente habla de una debilidad de los estados latinoamericanos, de la corrupción hacia el interior de los sistemas, y no tanto en la dependencia de un país como los Estados Unidos, ¿no? No. Es un asunto de política pública. Por ejemplo, cuando Jimmy Carter lanza la política pública de los derechos humanos, que se convierte en global y que dura casi 50 años como el gran tema de discusión global, ¿no es cierto? Sí. Ahora tenemos el tema de la corrupción globalmente. O sea, no es un tema de Guatemala, no es un tema de... mira Brasil, por ejemplo. No, bueno. O miras la noticia reciente... Nada más con lo de Brecht. No, más con el escándalo de Brecht está embarrado toda Latinoamérica. Todo el hemisferio. Todo el hemisferio. Entonces, eso es algo que hay que componer. Y alguien me decía, pero óigame, la corrupción es global. Y en el caso de los latinoamericanos, el dinero que se va a las manos de la corrupción le deja de llegar a la salud, a la educación, y no a la salud curativa, a la salud preventiva de la gente más vulnerable. El fortalecimiento debe ser hacia el interior de los países. Hacia el interior de los países. ¿Cómo puede un Trump con eso? Bueno, el Triángulo Norte. Ahí tienes un ejemplo, hay un plan que se llama el Plan de Alianza para la Prosperidad Centroamericana. Claro. Ese plan, que tiene son aportes económicos, una contrapartida de 750 millones de dólares, pero no solamente para luchar contra los carteles, está incluido un porcentaje importante para fortalecimiento institucional. Sí. Y los países ponen contrapartidas y ya se hizo la primera ejecución este año. Entonces, hacia ahí tenemos que ir. Pero, embajador, si está... a ver, las primeras cosas que Trump ha dicho es precisamente el alto de gastos adicionales que no se deberían de tener, ¿no? Mira, una cosa es lo que se pueda decir en una campaña o se puede decir en la antesala del poder. Y otra cosa es cuando llegas a la oficina y encuentras leyes federales que te impiden tomar decisiones que querías tomar. En el caso de las aportaciones de Estados Unidos a Guatemala o a cualquier país del mundo, México, el Comité de Apropiaciones del Senado y el Congreso hizo una aprobación colegiada, bipartidista. Y eso está en el pipeline. Eso no lo puedes decir tú mañana, mire, ¿sabes qué? Ya no. Pero si tienes las dos cámaras de tu lado y decides llevarlo... Lo podrías, pero tú lo podrías revertir. Y te voy a decir algo. Conozco a muchos congresistas y senadores republicanos que votaron por este plan y lo hicieron convencidos de que había que apoyar precisamente para sacar adelante del subdesarrollo, de la miseria y del crimen a estos países. Eso no se puede borrar de un plumazo. Y hay otro tipo de cooperación bilateral que se da que de pronto es suntuaria para los Estados Unidos, pero esa no. Esa es estratégica, es geoestratégica para la seguridad de los Estados Unidos y para la seguridad de nuestra región. En consecuencia, no lo veo dando pasos sobre ya lo ya decidido en relación a Centroamérica. Alguien me decía, Julio, se va a terminar la cooperación, se termina si sigue en Guatemala, cae el apoyo al Ministerio Público. Le digo, de ninguna manera. Es decir, el que esté pensando que... No, bueno, pero sí, tiene una dependencia... Bueno, no dependencia, pero vaya, es más la Organización de las Naciones Unidas, la vinculada al CICIG, pero que un gobierno estadounidense. Tiene un fuerte componente de cooperación norteamericana, que no va, pero no se va a terminar. Es decir, hay una ilusión óptica... De que se acaba todo con Trump, ideológica que no existe. Es decir, lo que no comprendemos muchas veces desde Latinoamérica, o por lo menos el común de los mortales, y yo no lo comprendía, tengo que decirlo, yo lo aprendí, es que aquí las decisiones son bipartidistas.
dos demócratas y los republicanos, y una vez que toman una decisión, cuesta mucho echarla para atrás. Aún y cuando se tenga la mayoría en las dos cámaras, después, al entrar al poder. Porque tiene el poder completo. Claro, claro, pero te tarda 2 años y además hay otras prioridades. Sí, ahora en la agenda debe haber otras, necesariamente. Exactamente. Después de haber hablado de China como habló y como se molestaron en China, después del tema Rusia, después ahora con Angela Merkel. Por eso digo yo, Donald Trump, y pregunto, ¿estará en contra del mundo? Porque México también está muy incómodo, ¿eh? Sí, no, los vecinos están incómodos, pero por ejemplo, en el tema del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, yo te digo una cosa, los mexicanos saben que había que revisarlo, que hay que actualizarlo. Lo aceptó el gobierno mexicano, estaban abiertos a renegociación o a revisarlo. O sea que muchas veces dices, quiero negociar esto y lo voy a hacer, pero es que hay que hacerlo, ya tiene 20 años y exitosísimo, ¿eh? Entonces, ¿cómo vas a terminar con algo que le ha dado buen resultado a ambas naciones? O sea, es muy difícil. Hay quienes dicen y lo califican como populismo, pero vamos a verlo. Pero Fernando, presidentes en campaña y presidentes en ejercicio son dos animales distintos. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted. Digo, con el perdón de los animales, no, pero... Claro. Y ese es el más grave problema, que no sean el mismo, porque entonces incumplen lo que dijeron en campaña. Y cuando nos encontramos a ese presidente en el poder, resulta que ya no hace lo que nos dijo que iba a hacer. Bueno, es el más grave problema. Ahora, acuérdate de una cosa muy importante, lo dije hace unos minutos, también es la ley. O sea, la ley te permite llegar hasta cierto punto. Hay un límite. Y hay cosas que ya están estructuradas y que son legalmente establecidas que no las puedes quitar. Hay un límite, que es la esperanza de muchos. Bueno. Embajador, ha sido un placer, de verdad. De verdad, cuenta. Muchas gracias. Como siempre, recibirlo aquí. Gracias por compartir encantado. este encuentro que es muy puntual en este momento. A tan pocos días es una señal importante. Esperamos que sirva. Ojalá que sí. Si no, luego lo platicamos de nuevo, ¿no? No, claro que sí. Gracias. Buenas noches. Muy amable. El ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Legorría, nos acompañó para contarnos acerca de esta reunión que se tuvo precisamente para hablar de Latinoamérica con el presidente electo Donald Trump, a muy pocos días precisamente de su juramentación. Voy a presentarle esta noticia a la que le ponemos atención. En atención Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice estar siendo prudente ante la llegada precisamente de Donald Trump a la Casa Blanca. Aunque según sus palabras, Venezuela no espera que sea peor que Barack Obama. Escuche usted. Con Trump esperemos. Vienen grandes cambios en la geopolítica mundial. Uno de los cambios, seguramente que será muy importante, será lo que llaman la era Trump. Yo creo que los cambios de la geopolítica mundial van a estar marcados por la pluripolaridad y el multicentrismo. La época de mundo unipolar se acabó. Ya regresamos con México. Penales de pena indagan a directivos del reclusorio norte.